la cúspide de esta pirámide angélica, en el vértice de esta jerarquía, estaba el más admirable espíritu angélico, Lucifer, la obra maestra de Dios, el vértice de la creación, el más poderoso, el más inteligente, era del más alto rango sacerdotal, el que oficiaba justo delante de la esfera. Oficiaba revestido no con telas materiales de vestiduras sacerdotales, sino con dones admirables de naturaleza espiritual. Se presentaba ante el Omnipotente revestido de verdaderas gemas del intelecto. No voy a decir que Lucifer lucía una corona, porque en realidad él mismo era la corona de la creación. Él mismo era corona y él mismo estaba coronado con gemas intelectuales y espirituales. Sí, también espirituales, pues era bueno, muy bueno. Aunque no era el más santo, pues la santidad no tiene que ver con la naturaleza. Otros ángeles más pequeños habían sido más generosos en el amor. No amaba más el más inteligente. También los ángeles tenían su corazoncito. Aún así, Lucifer era muy bueno y tenía preciosas gemas de naturaleza espiritual sobre su cabeza. Impresionante era la comprensión de la naturaleza de Dios que él tenía. Lucifer sondeaba los abismos del conocimiento de Dios como ningún otro ángel podía soñar hacer. Esto es importante para entender lo que después sucedió. No nos cansaremos de insistir acerca de lo descomunal que era Lucifer, encumbrado como una montaña sobre las montañas, alto como el sol, más grande en su mundo de soles. Lucifer había sido el primogénito de los creados, la primera obra que el Altísimo modeló con sus manos y se deleitó en hacer de él su obra maestra. Lo embelleció más y más, lo hizo más y más grande, le otorgó más y más poder, la inteligencia más grande después de Dios, por encima de él, solo Dios. Cuando después contemplamos a ese príncipe de los príncipes, nos dio la sensación de que era como si Dios se hubiera entusiasmado con él al crearlo, como si Dios se hubiera dejado llevar de una especie de frenesí que le hubiera llevado a decir, más grande, todavía más grande. Dios no se puede dejar llevar del entusiasmo, Dios no se puede dejar llevar del frenesí, pero ciertamente Lucifer era su obra maestra. Vosotros no os podéis hacer la idea de cómo era él cuando salió de las manos de Dios. Mirad lo mismo, porque muy grande que sea el sol, cuando uno se pone detrás de la luna, ésta la puede eclipsar totalmente. Así también, si uno se ponía detrás de Lucifer, daba la sensación de que él era el centro de todo. Si uno se ponía detrás de él, como os he explicado con la luna, uno a veces tenía la idea fugaz de que él parecía Dios. Sé que os puede sonar blasfemo, pero sí, no atisbáis esto. No entenderéis cómo tantos le pudieron después seguir. Nosotros no éramos tontos, no éramos niños a los que se puede engañar con un discurso de 3 al cuarto. Os lo repito, si os poníais justo detrás de él en una determinada posición, él parecía Dios. Solo cuando te movías y lo veías en comparación a Dios, entonces pensabas, ni siquiera él es Dios. Él
Él fue el primero en surgir de Dios hacia la oscuridad de la noche. Por eso se le llamó estrella de la mañana. Pues la estrella de la mañana es también la primera en aparecer en la oscuridad de la noche. Y esta fue la primera estrella que brilló en la noche de la creación. Después aparecieron todos los demás ángeles en el firmamento. Lucifer significa también el que trae la luz, y verdaderamente él nos traía la luz, porque nos explicaba también cómo era Dios. Lucifer era bueno, amaba a Dios, tenía buenos sentimientos, solo deseaba hacer el bien a los demás. Vosotros habéis oído hablar de él solo de cuando ya era malo, pero no fue siempre así, también él tuvo su historia. Verdaderamente fue lo mejor de entre nosotros lo que se corrompió. Su bondad, su autoridad, su ascendiente eran completamente merecidos. Su boca habló de Dios como nadie lo había hecho nunca. Cierto que los ángeles más santos no explicaban a Dios de un modo tan místico. Cierto que ellos no revelaban misterios de Dios que solo se pueden conocer con la connaturalidad que produce la santificación. Pero nadie explicó a Dios desde la mera inteligencia como Lucifer lo hizo. Theologus Maximus, el teólogo máximo, ese era su sobrenombre. Su voz era una sinfonía. Su mirada penetraba hasta increíbles profundidades de las cimas de Dios. Algunos entre nosotros eran tronos, algunos eran príncipes. Lucifer era trono de los tronos, príncipe de los príncipes. Si comprendierais cómo era esta obra maestra de Dios, entenderíais por qué Dios mismo elogiaba su propia obra en el libro de Job al hablar de Leviatán. Ni siquiera su pecado ha destruido la obra del Creador. Incluso en su pecado permaneció su fuerza. Incluso en su pecado siguen brillando las joyas que Dios puso sobre él. Entre los ángeles sacerdotes habían jerarquías. Lucifer era de las más altas jerarquías de los que ofrecían el sacrificio de alabanza. Él era el sumo sacerdote. Él presentaba fielmente nuestras oraciones ante Dios, nuestras alabanzas. Su voz impresionante se levantaba por encima de nuestros coros para honrar el nombre del Sacratísimo. Antes he dicho que a él le llevaban nuestras alabanzas y oraciones para que se las presentara a Dios. Ese ángel sin igual era el altar donde se depositaba ese incienso. Lucifer era admirable teólogo y sacerdote, corona de la creación, poderoso y sabio, trono de los tronos, príncipe de los príncipes. Hay una afirmación que lo resume todo: inferior solo a Dios. Algunos ángeles se excedían en su admiración por él. Algunos espíritus iban más allá de lo razonable, de lo justo, de lo adecuado. Pero eso no le afectó. Él era recto y honrado. Todos no solo le respetábamos, sino que le queríamos. Era el espejo de Dios. La omnipotencia de Dios se reflejaba en él. Ciertamente que un reflejo no es igual a la realidad, pero Dios creador se reconocía a sí mismo en la criatura. Lucifer había sido hecho a imagen y semejanza de Dios. También el resto de las miríadas celestes, pero en él residía la más grande fuerza. Le admirábamos, pero había algo que no sabíamos. Nosotros no lo sabíamos, pero Dios le hablaba a menudo a solas. Le advertía que se dejaba llevar por pensamientos mundanos. No es que pensara cosas malas, no, pero Lucifer se dispersaba en cosas que enfriaban su corazón.
Sus propios proyectos intelectuales le quitaban tiempo de estar con Dios. La comunicación con otros ángeles fue ocupando más y más tiempo del que debía haber ocupado en las conversaciones con Dios. De forma casi imperceptible, su amor se fue enfriando. No os equivoquéis, él no había cometido ni siquiera un pecado venial, pero sin darse cuenta su psicología fue cambiando. Se trató de un cambio que estuvo muy oculto dentro de sí, pero aunque nosotros no nos apercibimos, Dios sí que le hablaba a menudo y le advertía. Resulta difícil resumir en un par de párrafos una historia que fue muy larga, en la que hubo muchas fases y regresos y vueltas a empezar. Dios nos lo contó todo mucho después, pero en todas estas etapas lo que sí que se veía claro es que hubo un acrecentamiento de la propia consideración que Lucifer tenía de sí mismo, pero no hubo ningún pecado. Aún así, Dios le habló tantas veces al corazón, completamente a solas, porque sabía que se acercaba el momento de la revelación, que iba a realizar al mundo angélico, y que Lucifer, lejos de prepararse mejor, había evolucionado de forma que podían darse fracturas en su voluntad firme de servir a su Creador. De hecho, aunque nadie lo supo, el momento de la revelación se retrasó para que Lucifer creciera en humildad. Dios después nos lo dijo. Varias veces retrasó ese momento. Varias veces le dijo que la revelación iba a suponer una gran prueba para él y que tenía que prepararse. Pero llegó un momento en que hubo que pensar en todos los ángeles y no solo en la historia personal de uno de ellos. Y llegó el momento de la revelación. Se hizo el silencio en los cielos, el firmamento cayó y Dios habló de un modo solemne. Nos reveló que un día crearía un universo material. Vimos la vida florecer en él. Nos dijo que crearía a la humanidad. Aquello nos llenó de alegría. El plan de Dios era algo que jamás se nos hubiera ocurrido. Y entonces añadió que hasta ahora le habíamos adorado a Él como Dios, pero que ahora nos pedía algo más difícil, que le adoráramos hecho hombre. Dios se iba a hacer hombre, le debíamos adorar como Dios hecho hombre. Jesucristo será su nombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, la cual para nosotros era un misterio, se revelaría a los humanos. Eso nos dejó a todos petrificados. Dios hecho hombre iba a comer, a beber, a dormir, a ser picado por los mosquitos, a tropezar y caer en el suelo, a ser amamantado como una cría de mamífero. Aquella esfera iba a reducirse al tamaño de una hormiga. Aquel mar de luz iba a convertirse en algo que comería como un perro, como un gato. Pero eso no era todo. Se nos reveló la historia de iniquidad que corrompería a los hombres. Esos seres finitos, ingratos, encima iban a rebelarse. No solo no le iban a estar infinitamente agradecidos y a dar gloria con todas las fuerzas de sus almas, sino que iban a rebelarse y lo iban a matar. Jamás podréis haceros de una idea de nuestros sentimientos al ver que ese Dios que es luz, que esa segunda persona que es luz de luz, iba a ser crucificada. Ya era mucho la encarnación, pero la visión de la crucifixión fue algo apabullante. Se nos mostró la imagen del crucificado y Dios nos dijo: adoradme bajo esta imagen. No nos lo podíamos creer. Dios había cesado de hablar y el silencio del cielo continuó. Estábamos atónitos, lo más grande reducido a lo más pequeño, lo más sublime, la luz más inmaculada reducida a una masa de carne sanguinolenta,
luchando por respirar, cubierta de esputos, atormentada.